Naporí, ¿qué nos dice Ricardo Naporí, peruano, militar, periodista? Que por un lado hay tragedia y por otro lado cosas dulces. Y yo digo que fui aviador militar por hambre, ¿no? Yo subí a mi avión y reconocí sorprendentemente en los barcos habían civiles y militares que con pañuelos blancos nos saludaban, porque después yo resulté, disculpa que parece prestigismo, un senador muy importante en Perú, ¿no? Hasta el hecho que fui 2 veces candidato a la presidencia de la República y soy corredactor de la Constitución de 1978. Tiempo largo y jodido, ¿qué quieres que te diga? Es un documental, es la narración autobiográfica prácticamente de un viejo revolucionario llamado Ricardo Naporí. Lo de viejo no es despectivo, sino es por la gran experiencia que tiene este hombre a punto de cumplir sus 99 años. Persona lúcida que ha pasado y ha recorrido gran parte de la historia latinoamericana y argentina de los últimos 80 años. No surgió como la idea original hacer esta película. Y debo remitirme un poco a una experiencia que yo tuve aquí con la Fundación DAC hace unos años cuando me convocaron para dar clases de cine en un barrio. En ese momento la Fundación DAC estaba enviando distintos directores a distintos barrios y hacer experiencias con los vecinos. Yo tuve la gran suerte de que la DAC me envió a mi barrio natal, que es Montecastro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces formamos un equipo con la gente del barrio y surgió un tema determinado donde el eje de la narración era un personaje que ya no existe, que fue François Chape, que fue un delincuente francés que actuó con la 3A, estuvo en la represión francesa en Argelia y que estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Se incorporó al equipo el periodista Carlos Rodríguez de Página 12. Cuando terminó esta experiencia dijimos, qué interesante es hacer ahora algo específicamente sobre François Chape. Pasó el tiempo y un día Carlos Rodríguez me dice, che, ¿por qué no vamos a filmar a un personaje que lo conoció, a François Chape, que nos dé testimonio sobre él? Esta persona es Ricardo Naporí. Fuimos a su casa, nos da la entrevista, pero para sorpresa nuestra, cuando le preguntamos sobre François Chape, él nos dice que no lo conoció y que su historia es otra. Y nos empieza a contar su historia personal. Él nace en Perú, de origen judío, madre argentina, y más por necesidad que por otra cosa se alista en la aeronáutica peruana, allá por los años 30, 40. A él lo mandan a bombardear con su avión a civiles. Y él se niega, lo echan a la frontera con Bolivia. Y de la frontera con Bolivia viene a Buenos Aires en el primer periodo peronista. Ahí nace todo este derrotero que él va a tener de ahí en adelante, haciéndose discípulo de Silvio Frondizi, el gran teórico marxista, y de ahí en adelante siempre teniendo cierto protagonismo y contacto con todos los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Llega a Buenos Aires prácticamente virgen ideológicamente y llega a una Argentina donde estaba habiendo profundas transformaciones sociales, sobre todo por el peronismo que estaba produciendo un ascenso social muy importante. Pero él, como no conocía nada de esto, él era un extranjero solamente que quería progresar en el país, interesarse por cultivarse, por educarse, se vinculan con estudiantes radicales que en ese momento estaban en la oposición. A través del tiempo va como enriqueciendo sus ideas políticas, más cercanas al trotskismo que al leninismo, va analizando las ideas revolucionarias de la época. Se entrevista con el Che Guevara, se entrevista más adelante con Salvador Allende, se entrevista con todos los movimientos revolucionarios peruanos. Finalmente, él deja una gran reflexión sobre todo lo que ha recogido durante tantos años. Creo que es un hombre que ha ido evolucionando desde su juventud hasta hoy. Yo hace poco estuve con él y me dice que él sigue aprendiendo. Llevó bastante porque arrancamos en el 2019 y nos agarra justo la pandemia y tuvimos que esperar hasta el 2021 para continuar. Lo primero que se grabó fueron los reportajes a Ricardo Naporí. Teníamos 1 hora y media antes de la pandemia y 1 hora y media después de la pandemia. Pero lo que teníamos era lo que nosotros en documental llamamos el gusto parlante. Y eso no era el documental, no era lo que queríamos. Entonces no había guión. Esas 3 horas
horas de grabación que había, hubo que recorrerlas en edición con mi editor en ese momento, que es mi hijo, Juan Lescano, que edita en la Facultad de Ciencias Sociales, en Ciencias de la Comunicación. Estuvimos revisando todo el material para darle una coherencia a la narración, para poder juntar esas dos partes, que en la cual había 2 años de diferencia y Ricardo Napuri inclusive estaba distinto porque es una persona muy mayor, y poder encastrar esas dos partes del reportaje. Lo hicimos, por supuesto que no nos interesaba que sea solo Ricardo hablando, sino poder recrear, contextualizar todo lo que él decía. Entonces tuve que hacer una gran investigación de la época que él narraba y buscar imágenes, investigar y armar este documental que finalmente se terminó en el 2023. Está todo filmado en Buenos Aires y fundamentalmente todo se hizo en la casa de Ricardo Purí. Todo lo demás fue trabajo de edición. Después seguimos en la Facultad de Ciencias Sociales cuando ellos vieron el material y les pareció muy interesante. Más adelante, cuando teníamos el primer armado, vio un productor, Rodolfo Durán, me dijo: che, qué interesante que está esto, porque nos lo presentamos al Inca para postproducción. Pudimos terminar toda la parte sonido e imagen. Es un documental, diríamos, en estado puro. Lo que sí, yo en la recreación de imágenes para ilustrar lo que dice el personaje, siempre hay una impronta personal. Yo escribí los textos y los narró en off Manolo Callao, el actor, siempre tratando de conservar cierta objetividad y no traicionar lo que narraba Ricardo Napuri. Creo que en el caso concreto del cine, que el cine debe mantener su impronta original, que es la proyección cinematográfica. En el Inca hay movimientos que, mi forma de entender, no favorecen la producción. No es solo dedicarse a la administración, sino que hay que proyectar la producción del cine argentino. Con todos los escollos que se están poniendo, no veo ningún incentivo para la producción de cine nacional. A mí lo que me gustaría transmitir es el mensaje de un hombre que vivió en primera persona la historia. No se la contaron, la vivió. Obviamente que es su punto de vista, es decir, hay otra gente que puede tener otros puntos de vista y no coincidir con él. Y me interesa mucho que esta película la vean los jóvenes. Me parece muy buena el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, para que los jóvenes, las nuevas generaciones, puedan escuchar un poco la voz de la experiencia. Por supuesto me interesan todas las edades. Las películas hasta el momento la ha visto gente de todas las edades. Realmente descubren este personaje que mucha gente no lo conoce.